Hola chicos, hola de nuevo. Hace un buen tiempo que no nos vemos. Vamos ya con estas dos presentaciones que les voy a hacer ahora. Culminaríamos todo este proceso a nivel virtual. Hoy arrancamos con la unidad número 3, con el tema uno, que es el ciclo celular. Bueno, ya me quito de aquí debajo para empezar con toda esta exposición. Entonces, primero vamos a definir qué es el ciclo celular. Un preámbulo de esto es que los organismos tienen la capacidad de autoperpetuarse y repararse. Por tanto, necesita tener estructuras que le permitan hacer estas dos funciones. Si recuerdan, en la unidad 1, cuando estuvimos hablando de la célula, se mencionaba a Rudolf Virchow. Entonces, este planteaba que donde existe una célula, debe haber existido una célula preexistente. Quiere decir que a nivel biológico, nada ocurre de la nada. Para que haya algo, tiene que haber algo preexistente que le dé sentido y origen a eso que uno está observando. Entonces, el ciclo celular viene a esto, viene a dar explicación a este concepto, ya que lo lleva a algo que uno puede observar. El ciclo celular es el periodo que transcurre en el comienzo de una división a la siguiente. Entonces, ese tiempo que transcurre entre las dos divisiones sucesivas varía de una célula a otra. Significa que tenemos una célula particular y esta célula, luego que pasa de la interfase a la división celular, mitosis o meiosis, esta vuelve de nuevo e inicia. Es un ciclo porque es constante, siempre se va dando de manera continua, pero el tiempo que dura entre una célula y otra puede variar. Tranquilos, esto se va a ir aclarando un poquito más hacia adelante. Entonces, en la interfase, ¿qué se da? Lo primero es que la célula crece y copia sus cromosomas. Quiere decir que la célula tiene un cromosoma, entonces crea una copia, o sea, duplica. Entonces, aquí el ADN se condensa. Quiere decir que el ADN se encuentra disperso y no se puede observar, pero cuando empieza la interfase, se condensa. Entonces, esos cuerpos polares en los cuales se ha condensado se denominan cromosomas y es donde se localizan los genes, que es donde se encuentra información hereditaria. Entonces, lo primero que ocurre en el ciclo celular, y vuelvo y le repito, es un ciclo porque es constante. Es un círculo. Si alguien preguntara en ese círculo cuál es el inicio, no se pudiera determinar, porque un círculo es una figura, por así decirlo, perfecta, en la cual tú no sabes dónde inicia ni dónde acaba, porque es constante. Entonces, en la interfase consta de tres fases a lo macro, que es la fase G1. En esta fase, la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de órganos u organelos, enzimas, otras moléculas y sustancias que están ahí. Recuerden esto, el tamaño de la célula crece en la interfase. Estén pendientes. Cuando vamos a la fase S, aquí es que se da la duplicación del ADN y las proteínas. Y entonces aquí ahora existen dos copias de información genética en la célula. Y por último vamos a la fase G2. En la fase G2, la estructura necesaria para aquí es que uno empieza a ver todo el andamiaje que va a dar paso a la mitosis. Recapitulo. En el ciclo celular tiene dos fases, interfase y división celular, que puede ser mitosis o puede ser meiosis. Pero en este caso, en la interfase vemos que está la fase G1, S y G2. Y aquí es que se va a duplicar el material genético. En la mitosis lo que vamos a ver es cómo este material genético empieza a dividirse. Cuando estamos hablando del ciclo celular, por eso ahora voy a comentar un poquito de esto, para que no nos confundamos, y es que existen dos tipos de células, por así decirlo. O sea, mírenlo de la siguiente manera. Existe la célula de tejido muscular, tejido esquelético y demás, sí, pero aquí estamos hablando de dos tipos de células a lo macro, que serían células somáticas, que son las células corporales. Estas células vienen en pares homólogos, o sea, tiene esto un número diploide
y es 2N. Nosotros tenemos 22 pares de cromosomas. 22, tenemos 22 pares de cromosomas. ¿Qué tipo de cromosomas? Cromosomas que son corporales. Mientras tenemos un par, que este par es par sexual. O sea, tenemos 22 pares de cromosomas que son somáticos y tenemos un par que son cromosomas sexuales. Y estos, perdón, cromosomas no, células sexuales. Y estas células sexuales también se denominan gametos, que son de número haploide. De ahí es que podemos tener XX o XY. Si se fijan, esta diapositiva veíamos que el ciclo celular tenía la interfase, la G1, S, G2, y luego era que iniciaba la mitosis. La mitosis se da luego de haberse dado la interfaz y de duplicarse todo el material. Entonces, la mitosis son los cambios sucesivos que ocurren a nivel nuclear. Nucleares porque se dan en el núcleo. Y luego se da la cariocinesis, que sería la división del núcleo. Entonces, también se dan en el citoplasma, y cuando se divide el citoplasma se llama citocinesis. Entonces, aquí culmina en dos células hijas genéticamente iguales. Eso significa que la mitosis genera clones. Repito, la mitosis genera clones, porque lo que se quiere es duplicar la información genética, no se quiere información nueva ni distinta, sino la misma información. Imagínense, así rápidamente, que ustedes hicieran una herida en un brazo. Si yo me hago una herida en un brazo, yo quiero que las células de la piel sean las que reparen esa herida. Yo no quiero que sea una célula del ojo, ni que sea la célula del hueso, sino que sea la misma célula de la piel. Por tanto, la célula tiene que clonar células idénticas para yo poder curar esa herida que tengo. La mitosis consta de 4 fases. Aquí la vamos a ver someramente. Entonces, en la mitosis, la primera fase es denominada profase. Entonces, aquí se hacen visibles los cromosomas debido a la condensación de la cromatina. Entonces, se observan cortos y gruesos. Entonces, aquí ocurre la división del centriolo. Entonces, se van desplazando cada uno hacia los polos de las células. Aquí, fíjense, cómo cada uno se va desplazando hacia un polo. Aquí tenemos los centriolos y mire cómo están en los polos. Aquí son naranjitas que ustedes ven que parece un martillo. Ese es el centriolo y fíjense dónde están colocados. Cada uno se coloca equidistante. Entonces, aquí, desde los centriolos se van irradiando finos cordones elásticos que van formando el uso acromático. Ustedes ven ahí, eso azulito que se ven. Eso azul que podemos observar, eso es el uso acromático. Entonces, esto ocurre, entonces la membrana nuclear se va desintegrando y también el nucleolo, lo cual queda difundido entre las sustancias nucleares y el citoplasma. Entonces, aquí si se fijan, yo tengo mi núcleo, tengo los nucleolos que están aquí, este es el centro de control de la célula. En este caso, esta es una célula eucariota, recordando, porque tiene un núcleo que lo podemos observar. Entonces esto se desintegra. Y esta pared que me ve aquí se va desintegrando y al quedarse desintegrada, el material genético ya queda un poco más disperso y cada uno de los usos cromáticos va uniéndose al centrómero que está aquí, que podemos ver, de los cromosomas. Entonces, aquí ya se observan los cromosomas duplicados por un par de cromátidas. Entonces aquí tenemos la cromátida, que es cada uno de estos brazos, que está unido por un centrómero. Entonces aquí vemos que ambas cromátidas son idénticas y tienen el mismo ADN. Recordando que estamos aquí, mitosis serán una clonación, por así decirlo. O sea, será una duplicación de la misma célula, del mismo material genético que está presente. Luego de la profase, pasamos a la metafase. La metafase, en esta fase ya tenemos el uso acromático aquí,
ya está unido a los centrómeros, o sea, ya se ha conectado al centrómero. Entonces ocurre la formación de la placa metafísica, en la cual se van agrupando los cromosomas en un plano imaginario. Como pueden ver aquí, los cromosomas ya están alineados en un plano ecuatorial. Entonces, cada cromosoma duplicado se ubica en el plano ecuatorial de la célula y se fija en una fibra del uso por medio del centrómero. Ahí ya quedan ellos unidos y entonces así todos los cromosomas ocupan el plano ecuatorial. Luego de la metafase ocurre la anafase. Entonces, en la anafase es donde ya empiezan a separarse. Entonces, en la anafase ocurre cuando las cromátidas se separan y se convierten en cromosomas independientes. Entonces, se desplazan cada uno hacia un polo por la fibra del uso y el centrómero. Entonces, cada cromátida se desplaza a un lado de la célula. Entonces, cada una va a quedar con una igual dotación de ADN. Es decir, que si cuando la célula, imaginémonos que yo tengo una célula que tiene 22 pares de cromosomas. Si esa célula duplica el material, la célula entonces tendría en total 44 pares de. Entonces, como tiene el doble, aquí se dividen y al dividirse la célula puede volver nuevamente a tener el mismo número cromosómico. Entonces, luego de la anafase, vamos a pasar a la telofase. En la telofase, aquí se van reorganizando de nuevo el núcleo alrededor de las cromátidas que se han agrupado en cada polo de la célula. Y entonces también reaparece el nucleolo. Está aquí. Aquí está el nucleolo de cada uno de ellos. Entonces los cromosomas se descondensan y ya dejan de ser visibles. Entonces el uso cromátido se desintegra y podemos ver también cómo se van desintegrando poco a poco. Entonces en la placa animal se forma la placa metafísica en un surco de segmentación y entonces aquí ya se va a producir la citocinesis, que sería la división del citoplasma. Entonces, cuando se está dando aquí ya, como pueden ver, justo aquí arriba se da la cariocinesis y la citocinesis, que es la fase final, en la cual ya los núcleos quedan separados y también el citoplasma. ¿Qué importancia tiene la mitosis? Lo primero es que da igual a dos células idénticas, en igual de tamaño, en actividad y en forma. ¿Qué otra importancia tiene? En las células somáticas ayuda en la cicatrización. Algo negativo es el cáncer. Con el cáncer esto se entiende rápidamente. Vamos a imaginar que yo tengo unas células dentro de mi cuerpo. Estas células, esto es una idea que no es así, pero es para entender rápidamente. Imagino yo tengo una célula en mi cuerpo que no quiere morir. Esta célula dice, no, yo no quiero morir. Pero el detalle es que mi célula dentro de mí tiene un tiempo de vida y pasado ese tiempo de vida te tienes que morir. Pero mi célula dice que no, que ella no se quiere morir, que ella quiere ser eterna, que ella quiere seguir viviendo. Entonces, ¿qué puede hacer mi célula? Si comenzáramos a pensar en películas y demás, lo que nos llega rápidamente sería, bueno, el único inmortal que yo conozco ahora mismo es Wolverine o Guepardo. Pero Wolverine no muere ¿por qué? Porque es un mutante. Entonces, las células que no quieren morir, ¿qué tienen que hacer? Mutar. Entonces, cambian. Y este cambio que hacen las células, recuerden esto, las células no piensan. Eso significa que la célula no decide que se va a convertir en un cáncer, sino que la célula deja de cumplir la función en el órgano para la cual ésta estaba determinada. Es decir, yo tengo una célula dentro de mi corazón, que su función es oxigenar la sangre. Esta célula cambia y al mutar deja de oxigenar la sangre, pero sigue estando presente y se sigue duplicando. Esa célula es dañina porque ya ha dejado de cumplir su función y está ocupando el lugar de una célula beneficiosa. Entonces, esta es una manera rápida de entender esto de la mitosis con relación al cáncer. Entonces, vamos ahora a pasar a lo opuesto con relación al ciclo. Tenemos que la mitosis ocurre solo en células somáticas. Células somáticas son las células corporales, mientras que la meiosis ocurre en las gónadas, en los ovarios o en los testículos. Entonces aquí se origina en células con un número haploide, que lo vamos a entender ahora, no se preocupe.
Y a diferencia de la mitosis, en la meiosis hay una reducción del número cromosómico. Aquí, como podemos ver, tenemos la interfase. La interfase, a diferencia de la mitosis solo tiene una profase, una metafase, una anafase y una telofase. La meiosis tiene lo mismo, pero doble. Tiene profase 1, metafase 1, metafase 2, profase 1, profase 2 y así, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pero lo vamos a entender qué se hace en cada una de ellas. Entonces, tenemos que en la meiosis ocurren dos divisiones. Entonces, aquí se da con una célula de interfase, se duplica. El resultado de aquí son 4 células haploides. Entonces, un cromosoma de cada par homólogo. Vamos con la profase. Lo primero que tenemos es la profase 1. La profase 1 es, a mi entender, la fase fundamental, ya que en esta fase es que se va dando el intercambio genético. Entonces, aquí tenemos diferentes nombres. Tenemos la interfase premiótica, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Vamos a ir viendo una por una. Tenemos entonces que lo primero es leptoteno. Entonces, aquí los cromosomas se empiezan a condensar y ya se hacen visibles. Lo mismo pasa en la profase de la mitosis. Pero luego, cada uno está formado por dos cromátidas estrechamente unidas y ancladas por sus extremos a la envoltura del núcleo. Luego, cuando viene la fase de cigoteno, los cromosomas homólogos se aparean punto por punto en toda su longitud. Este apareamiento se llama sinapsis y se forma una estructura de 4 cromátidas que se llama tetrada o bivalente. Fíjense aquí, yo tengo el lectoteno, fíjense en los colores. Pero luego cuando empiezan a aparearse, y aquí va cambiando ya el juego y la forma. Lo están viendo aquí, ya se empiezan a cruzar. Entonces, aquí yo tenía uno, fíjense aquí, yo tengo ya una tetrada que se empieza ya a formar. Cuando se da la de paquiteno, entonces aquí se produce el sobrecruzamiento o el crossing over, que es el intercambio del material genético entre las cromátidas y los cromosomas homólogos, que es la consecuencia de la recombinación génica y el intercambio de genes. Fíjense que aquí ya empiezan, pero aquí ya están unidas, pero entonces aquí se empiezan a cruzar. ¿Cómo se puede entender esto rápidamente? Vamos a imaginar que cada uno de estos fuera, bueno, aquí tenemos color rosado y azul. Cuando se dé el intercruzamiento, yo tendría una parte de esta azul, otra rosada, una azul, otra rosada. Significa que parte de los cromosomas tenían un tipo de información, cuando se cruzan ya tiene otra. De ahí es que tenemos la variabilidad de las personas. Aquí es que se va dando, o sea, un espermatozoide es distinto de otro espermatozoide. ¿Por qué? Por el crossing over. Cuando se empiezan a cruzar, porque recuerden que yo tengo un par de cromosomas, o sea, yo tengo dos cromosomas. Por eso, dos cromosomas que yo tengo, X, Y. Cuando yo tengo en el X, la información que yo tengo en el X y la que tengo en el Y, solo una parte de esa información es la cual va a tener mi hijo. Entonces, cuando se va dando este cruzamiento, de ahí es que se va, o sea, de aquí es que sale la gran parte de la diferenciación física y también, vamos a nivel celular que tienen los organismos. Luego de esto, vamos a tener la fase de diploteno. En esta fase, los cromosomas homólogos comienzan a separarse, aunque permanecen unidos por los puntos donde tienen lugar el sobrecruzamiento, denominados quiasmas. Aquí. Miren cómo están. Entonces luego viene la diacinesis, que es cuando los cromosomas se condensan al máximo y sus dos cromátidas ya no son visibles. Las cromátidas hermanas estarán unidas por sus centrómeros y los cromosomas homólogos por los quiasmas. Desaparece la membrana nuclear, nucleolo, y entonces aquí ya se empieza a formar el uso mitótico. Es decir, aquí ya empieza a aparecer, como en la mitosis, el uso que va a hacer lo mismo, va a comenzar a tomar los cromosomas para alarlos. Entonces, aquí tenemos la metafase 1, es similar a en la mitosis, lo mismo. Aquí se disponen, solo que aquí las tetradas
Tetradas, recuerden, porque yo tengo cuatro cromátidas. Entonces, están unidas por los quiasmas. Luego, aquí se unen en los centrómeros. Entonces, en la anafase ocurre lo mismo, que ya empiezan a ponerse cada una en un extremo de la célula. Luego viene la telofase. Entonces, aquí se vuelve a formar las membranas nucleares y los nucleolos y los cromosomas se descondensan levemente. Entonces, aquí se obtienen dos células hijas con la mitad de los cromosomas de la célula de la madre, con dos cromátidas y dos cromosomas. Luego vamos a la meiosis 2. Se trata de una división, aquí ya lo primero recuerden que lo fundamental ya ocurrió, que fue en la profase, que se dio el entrecruzamiento genético, y aquí entonces lo que se hace es que se repite los mismos pasos que en la mitosis, solo que una y dos veces se repite el doble debido al hecho del entrecruzamiento, y que tiene que solamente aparecer un cromosoma, no un par. En la mitosis yo tengo un par de cromosomas, aquí yo voy a tener un solo cromosoma. Entonces, vamos a empezar con la profase 2. Aquí desaparece la membrana nuclear, los cromosomas se condensan y se forma el uso cromático o el mitocondrio. En la metafase 2, los cromosomas entonces forman la placa ecuatorial y metafísica, y cada uno está formado por dos cromátidas unidas por el centrómero. Aquí, mis hijos, miren el centrómero, lo mismo, está justo en el centro y une las cromátidas. Entonces, en la anafase se separan los centrómeros y cada cromátida migra hacia los polos opuestos. Y por último, cuando llega a la telofase, se forma la envoltura nuclear que rodea los cromosomas, que se descondensan y se producen cuatro células hijas con la mitad de los cromosomas. Son por tanto células haploides y genéticamente distintas una de otra. Significa que cada espermatozoide es distinto y que cada óvulo, aunque en las mujeres solo un óvulo en promedio es viable, es distinto un óvulo de otro. Por eso un hermano es distinto a otro. ¿Qué importancia tiene? Bueno, aquí tenemos algunas cosas para recordar. En la mitosis yo tengo una sola división, aquí tengo dos divisiones y una sola duplicación del ADN. Aquí el intercambio de ADN reduce el número de cromosomas y se obtienen cuatro células haploides, mientras que en la mitosis yo tengo dos células diploides. Recuerden, di2A1. Con esto culmina este tema y bueno, les dejaré en la descripción del video unos videos que es recomendable que ustedes miren para entender un poco más rápido esto. Entonces, nada, pendientes con el siguiente video, que nos toca hablar de la reproducción genética y demás.